En esta sesión vamos a estudiar el proceso de fabricación y ensamble de fuselaje y para esto lo voy a dividir en dos partes. Primero me voy a enfocar en los fuselajes fabricados principalmente de materiales metálicos como aleaciones de aluminio y allí podríamos poner como ejemplo en cuanto a aviones comerciales, el B-737, las versiones clásicas, el B-747 o el B-777, la primera versión. Y posteriormente voy a continuar con los fuselajes fabricados de materiales compuestos, que es la tendencia actual. Y brevemente vamos a ver para aviones militares y otras configuraciones. Muy bien, entonces, como sabemos, el fuselaje es una estructura primaria. Tiene la característica que todas las demás unidades, como el ala, el tren de aterrizaje, el motor y los estabilizadores, están unidas al fuselaje. Proporciona espacio para la tripulación, los pasajeros, los accesorios de carga o, en el caso de aviones militares, para el armamento. Normalmente el fuselaje de una aeronave se fabrica en varias secciones y a su vez cada sección se compone de varios paneles. Entonces, se tiene el fuselaje frontal, por ejemplo, el fuselaje central y al final el fuselaje posterior. Aquí cada una de las secciones se divide o a su vez se compone de lo que son paneles y vamos a designar a los paneles como la estructura básica o el subensamble básico de un fuselaje. Esto sobre todo en materiales metálicos, en aleaciones de aluminio, porque como vamos a ver en el caso de fuselajes de materiales compuestos, no es necesario tener paneles. Podemos tener la sección totalmente íntegra. Es importante identificar los elementos estructurales del fuselaje básicos, es lo que encontramos en esta imagen. En la parte externa, similar como en el ala, tenemos lo que se conoce como el revestimiento o la piel, que va a estar en contacto directo con el aire. Y luego en la parte interna, longitudinalmente, tenemos lo que se conocen como refuerzos, stringers, estos elementos longitudinales. El panel de revestimiento con estos refuerzos longitudinales son equivalentes a la función que tienen en el ala. El skin soporta gran parte del esfuerzo cortante, así como la compresión y la tensión, mientras que los stringers aportan rigidez longitudinal, evitan el pandeo, muy importante, y ayudan a distribuir la carga. Una característica que tiene la estructura del fuselaje es que debido a su mayor curvatura, los revestimientos del fuselaje bajo cargas de compresión y cortante son más estables, por la misma geometría del arco que tenemos. Además, las cargas de presión externa son mucho menores en el fuselaje que en el ala. Tiene sentido porque el ala está expuesta directamente al flujo de aire a las altas velocidades con el objetivo de generar la fuerza de sustentación. Como tercer elemento estructural, tenemos estos anillos. Estos anillos que se conocen como frames o cuadernas. Son funcionalmente equivalentes a las costillas del ala. En este caso, definen el contorno del fuselaje y distribuyen las cargas hacia los longerons o a los stringers. Aquí quiero hacer una distinción importante. Una cosa son los stringers, estos elementos longitudinales, pero también en ciertas zonas del fuselaje vamos a encontrar lo que se conoce como longerons, que para fines prácticos se puede traducir como largueros. La diferencia está de que los longerons estructuralmente son más robustos, de mayor espesor, comparado con los stringers. Y además los stringers únicamente los vamos a encontrar longitudinalmente, sin ángulos o sin dobleces considerables,
pero los longerons, por ejemplo aquí, puede haber cambios en cuanto a los ángulos o a los dobleces. Además de que los longerons también pueden requerir operaciones adicionales de maquinado por ser más robustos. Entonces los longerons son de mayor tamaño, mayores cargas. Los stringers de menores cargas, además de que van a estar unidos directamente al revestimiento. Esa es la característica o las diferencias básicas entre estos dos elementos. Luego también encontramos que para unir secciones del fuselaje, por ejemplo, si aquí es la sección frontal y luego le sigue la sección central, es necesario unir esos paneles. Es aquí donde se usan elementos de unión. Van a unir dos paneles o secciones del fuselaje en una junta que rodea completamente el fuselaje. Y más adelante vamos a ver este tipo de uniones. Lo que encontramos en esta imagen también vienen siendo los elementos estructurales del piso de pasajeros o bien el compartimiento de carga. Comenzando con fuselajes fabricados principalmente de aleaciones de aluminio. Encontramos la estructura básica del panel. Recordemos que el panel es el subensamble, que vamos a llamar subensamble número 1. Entonces, en el panel, los elementos básicos vienen siendo la piel, el revestimiento. Este se puede fabricar, viene de un laminado, posteriormente con operaciones de dobrado para generar la curvatura. Es integral y es lo que va a definir el tamaño principal del panel. Va a estar relacionado con el tamaño de esta lámina. En el caso de las cuadernas o de los anillos, tenemos que vienen por un proceso de extrusión y posteriormente por operaciones de dobrado también para generar la curvatura. Observen que en el caso de este panel, el anillo no está completo, es una sección únicamente. Obviamente, ya cuando este panel se une, por ejemplo, con el panel superior, entonces se va a ir completando el anillo por uniones que se van a ir incorporando. Y el otro elemento que forma a los paneles son los stringers longitudinales, aquí los podemos ver. Pueden tener diferentes secciones. Ahora, como es una sección constante, vienen del proceso de extrusión, ya sea en T, en Z, en J, omega. ¿De qué va a depender la sección? Bueno, va a depender del tipo de aeronave, de los esfuerzos, de los requerimientos. Allí ya es todo un análisis estructural. Pero aquí, para comenzar, lo importante de estos elementos metálicos son láminas, son paredes delgadas. Por lo tanto, para unirlos, ¿cuál sería el método de unión ideal? Pues claramente, operaciones de remachado. Y aquí lo podemos ver. Tenemos la piel, el revestimiento, luego se une los stringers, todos los remaches y finalmente los anillos, el frame. Este viene siendo el panel. Por supuesto, después del frame es donde ya entraría la cabina, los asientos y la parte interna donde van a ir los pasajeros. Entonces, en fuselajes tradicionales de aluminio, el skin, los stringers y los frames forman un conjunto estructural de semimonocasco, que es lo que vamos a llamar de nuevo el subensamble número 1 de los paneles. Algo importante a tener en cuenta es de que los anillos requieren un elemento estructural adicional que vamos a llamar como creep, el cual permite transferir de manera uniforme las cargas entre estos tres elementos. Es decir, tenemos primero el skin, el stringer y el frame, pero además los creeps. Para la configuración de unión de todos estos elementos hay múltiples combinaciones eh,
que van a responder a diferentes esfuerzos, diferentes cargas. Esta es una posible configuración. Entonces, si lo vemos como indica la flecha, podríamos tener esta otra configuración. ¿Qué se tiene en esta configuración? Se tiene la piel, se tiene el stringer y luego para unir el frame o el anillo necesitamos el clip. Pero observen que la característica de este clip es que se une al skin, al revestimiento y del otro extremo se une al anillo. Todo esto por medio de remaches. Otra opción es la que aquí se muestra. Se tiene la piel, posteriormente el stringer y sobre el stringer se tiene el clip donde finalmente se va a unir el anillo o el frame. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, en este caso observen que el frame, el anillo, no se une con el skin, no toca el skin. Bueno, en este caso, el frame parcialmente sí toca el skin. Además de que ahora aquí el clip no hace contacto con el skin, mientras que en esta configuración sí que se remacha con el skin. Hay ligeras variaciones y de nuevo, parte del análisis estructural dependiendo del avión. Regresando a lo importante en cuanto a la manufactura, son operaciones de remache. Eso significa que pueden ser cientos de miles de remaches y por lo tanto de orificios. Y aquí nos podemos adelantar, si todos estos orificios o el taladrado se realizaran de forma manual, que en un principio así se hicieron, los primeros aviones comerciales, claro, todo era manual, eh, claramente era complejo mantener la repetibilidad y asegurar la precisión de los orificios y del ensamble final. Luego, además de estos elementos que tenemos en el panel, es importante eh, este elemento adicional que se llama una tira de refuerzo a prueba de fallas. Entonces, es un refuerzo longitudinal que se coloca debajo del skin o entre el skin y el stringer a lo largo del fuselaje. Su función es proporcionar resistencia residual en caso de que si llegara a tener una grieta el skin, el strap o este refuerzo que aquí se muestra va a funcionar como un puente que redistribuye la carga. A lo que se refiere es de que, imaginemos en vuelo, inicia una grieta aquí en el skin. Bueno, esa grieta va a comenzar a propagarse. El objetivo de este refuerzo es que cuando la grieta llegue al refuerzo, la grieta se detenga. Entonces se estaría evitando la propagación de la grieta por toda la estructura. Y eso sería un evento catastrófico. Ese es el objetivo de un refuerzo a prueba de fallas. Y tal manera que tenemos aquí, en su manera simple, sencilla, tenemos cuatro elementos, o en este caso, cinco elementos. El skin, uno, luego el stringer, dos, el frame, tres, el clip para redistribuir los esfuerzos, sería cuatro, y finalmente una tira de refuerzo, cinco. Esos son los elementos básicos del panel de fuselajes de materiales metálicos. Alternativamente, en vez de tener esta, esta tira, se puede usar un refuerzo adhesivamente unido al skin del fuselaje cuya superficie posterior tiene un patrón cuadriculado o reticular. Es lo que aquí encontramos. Fue una innovación que en sus tiempos eh, se incorporó en las primeras versiones del B737. Es esta retícula. Todos estos cuadritos que se ven funciona como la tira de refuerzo, pero aquí se unen por medio de adhesivos. Es lo que se le llama una estructura waffle, el patrón reticular. Funciona exactamente lo mismo. Aquí lo observamos. ¿Qué es lo que sucede? Se tienen como cuadros aislados, estos cuadritos aislados,
Si aquí llegara a haber una grieta, pues la grieta va a comenzar a propagarse, pero cuando llegue a uno de estos elementos de la cuadrícula, se va a detener. Y eso da tiempo para, para que el avión pueda llegar tan pronto como sea posible. Una operación de descenso de emergencia. Aquí lo que me interesa y la razón por la cual lo comento es porque se tienen dos filosofías y que está relacionado con los materiales. Esta filosofía es lo que se le conoce a prueba de fallas, fail safe. Es una filosofía de redundancia. ¿Qué significa esto en la industria aeroespacial? La idea de esto es de que si un elemento te falla, en este caso si fallara el revestimiento de la piel por una grieta, en automático inmediatamente debe de haber otro elemento que va a ser de redundancia. En este caso, ¿cuál sería el elemento de redundancia? Pues la tira de refuerzo o el patrón cuadriculado. Fue así como se originó esta idea, para detener o para prevenir un evento catastrófico. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta filosofía estructural? Pues de que claramente estás agregando mayores elementos al ensamble. Y lo que ya sabemos es que queremos simplificar siempre el ensamble. Menores remaches, menores tiempos, menores costos. Es aquí donde entra y es aquí donde se justifica también el uso de materiales compuestos. Porque, como vamos a ver, los materiales compuestos permitieron simplificar el ensamble y entonces cambió radicalmente la filosofía. Ahora la filosofía con los materiales compuestos estructural es lo que se conoce como tolerancia al daño. En la tolerancia al daño ya no nos vamos a enfocar tanto en elementos de redundancia, sino que desde un principio el material compuesto y la estructura se va a diseñar asumiendo de que vas a tener algunas imperfecciones, por ejemplo, porosidad, algo de delaminación, este, algunos esfuerzos que pueden exceder localmente, pero todo eso ya va a estar controlado. Va a ser algo que puedes tolerar, de ahí el nombre. Es algo que puedes vivir con la estructura y no va a generar un evento catastrófico. Bien, entonces es muy importante eso, estas dos filosofías. En- y sobre todo en la industria aeroespacial es básico entenderlo. Ahora, continuamos con estos paneles, hay que unirlos. En un fuselaje metálico, los paneles de revestimiento deben unirse entre sí para formar la sección o el cilindro que soporta las cargas y los ciclos. Estas uniones se clasifican de dos tipos. Pueden ser uniones longitudinales. Por ejemplo, esta sería una unión longitudinal. Digamos que queremos unir el panel superior de corona, que así se le llama, con el panel lateral. Bueno, pues es necesario una unión longitudinal. O también podemos tener una unión transversal. Supongamos que queremos unir eh, un panel o la sección del fuselaje frontal con el fuselaje central. Se necesitaría realizar esta unión, que es transversal. Tanto las uniones longitudinales como las transversales comparten ciertos elementos comunes, como el uso de remaches o tornillos de alta resistencia en algunas zonas. Estas uniones las vamos a ver de mejor manera en esta diapositiva. Entonces, A aquí vendría siendo una unión longitudinal para unir un panel superior con el panel lateral, por ejemplo. Y podemos observar cómo es este tipo de uniones. Panel superior, panel inferior, operaciones de remache. Se aprovecha precisamente el stringer para darle rigidez estructural y en una de estas zonas va a ser el remache va a pasar por los tres elementos. Bien. Ahora, en el caso de esta unión, es una unión transversal. Por ejemplo, esta viene siendo la sección frontal. Aquí tendríamos la sección frontal, y luego aquí el panel correspondiente con la sección que le sigue, la sección posterior. Lo tenemos acá. Entonces, primero una placa de unión,
todo esto por remaches. Inicialmente cada panel viene con su stringer, con su refuerzo longitudinal de un lado, del otro lado. Entonces, para reforzar finalmente la unión y que sea una carga continua, tenemos este stringer de unión, así se le conoce también. Se unen, se tiene la estructura. Entonces, hay varias formas en las cuales se pueden hacer estas uniones. Estas son las clásicas, las tradicionales que se usaron por décadas. Ahora sí, para estos remaches, para formar el panel, la manera como se logra es como aquí se muestra. Los paneles y sus componentes se remachan después de haberse ensamblado en un utillaje. Es similar a lo que vimos con las alas. Necesitamos de utillaje como herramientales para posicionar todos estos componentes por medio de sujetadores temporales también, los famosos crecos, aquí también se usan. Y una vez que todo se posiciona, se pueden realizar las operaciones de remachado. Por ejemplo, aquí, que por cierto aquí se aprecia un remachado automatizado y ahorita lo vamos a revisar. En el caso de las secciones, también necesitamos un utillaje. Por ejemplo, este vendría siendo el panel, un panel del fuselaje central, pero eventualmente lo tenemos que unir con la sección posterior o con la sección frontal. Entonces, por medio de un utillaje se van posicionando todos los paneles. El punto es de que todas las uniones necesitamos de un utillaje para mantener los componentes en una cierta posición fija. Esa es la idea de los utillajes. Como les comentaba, se pueden usar miles, cientos de miles de remaches, de orificios. Realizar esas operaciones manuales en la actualidad pues ya no es viable. Entonces, para completar el ensamblaje de las estructuras, tanto de alas como fuselajes, los operadores, los técnicos deben de perforar cada orificio, insertar cada sujetador de manera individual. De esta forma se instalan decenas o incluso cientos de miles de sujetadores en cada avión. El trabajo manual no garantiza precisión. Por esta razón, se están implementando métodos de ensamblaje automatizados diseñados para reducir el trabajo manual en la unión de paneles de fuselaje y en la instalación de miles de remaches. Aquí tanto Boeing como Airbus han implementado sus propios sistemas, sus propios robots. Los siguientes dos videos que vamos a ver es específicamente para Boeing. Entonces, en este primer video ilustra las operaciones de taladrado y también de remachado para un panel, dentro de un panel. Bien, entonces, para unir, por ejemplo, el revestimiento con los stringers y también con los frames o con los anillos. Estamos hablando a nivel de un panel. Vamos a ver aquí el video. Voy a activar también sonido. This is FOB, Fuselage Automated Upright Build, just one of the new evolutions in 777 production. We are really excited out here. We're changing the way that we manufacture airplanes. The system includes robots that help build the forward and aft sections of the airplane. Pairs of robots move in unison around the structure, fastening the panels of the fuselage. It's come a long way, from initial concepts seen in animated renderings to reality, and this newly built factory in Everett, Washington. FOB was designed to be highly flexible, and it's because everything is fundamentally on wheels. Wheels are a driving force. Some of the big parts are moved around on automated guided vehicles, or AGVs, with mechanics at the controls. It'll go diagonally, it'll go back and forth and left and right and spin in circles. It's awesome. FOB involves automation and manual work. Teams load the panels into place by hand, then the robots are moved in. Mobility makes the system extremely flexible to handle all 777 models, including the upcoming 777X. We have 6 main positions between forward and aft.
And you can build any portion of the build process or a forward and aft airplane in any of those positions. It's cutting edge technology. Mechanic Mike Jennings helps oversee one of the robots. Here you see its inner workings. It can switch drills and fasteners depending on the size of the hole. Meanwhile, inside the barrel, its partner robot stabilizes the rivet. The pairs will install thousands and thousands of fasteners, a repetitive job that Mike used to do by hand. Yeah, it caused a lot of stress on our shoulders and back and arms, elbows. FOB relieves that stress. It's safer, increases quality, and will soon speed up the build process. In any new development production system like this, there's going to be challenges. What we're really appreciating is that continue to grow and learn from those challenges, and that's expected. It's okay. Dozens of 777s have already been built with help from FOB, a system that's advancing airplane production. Muy bien, entonces ese es uno de los sistemas automatizados que puede primero generar o taladrar los orificios y posteriormente los remaches también. Otro sistema es el FlexTrack, que permite fabricar, y también estos dos videos se han usado sobre todo en el 777, la última versión. Aquí el objetivo del FlexTrack es unir paneles, muy importante, sobre todo se usa para unir paneles. En el video anterior es para unir elementos del panel, pero en este caso para unir paneles. Y lo que vamos a ver sobre todo es la unión transversal. The 777 is very, very popular. It absolutely dominates its niche in the market. The original production system for 777 was never designed for more than 7 airplanes a month, and we're at 8.3 airplanes a month. So the team is really focused on how do you get to not only the next rate up, but really focused on the month, and we're at 8.3. Very popular. The original production system for 777 was never designed for more than 7 airplanes a month, and we're at 8. Básicamente, el objetivo de este robot es unir estas secciones. Es lo que vamos a ver. Airplanes a month. So the team is really focused on how do you get to not only the next rate up, but in a very short period of time. FlexTrack is an automated piece of equipment. What's really cool about it is that it simply just attaches to the airplane body. It's a highly flexible piece of equipment. It literally sticks to the outside skin of the airplane and it moves it along like a tank. The actual equipment then moves into position and then drills the hole right where you want it. And it drills it the exact same every single time. Key savings in automation: quality, safety, and productivity. In quality, you tend to see about an 80 to 90% improvement. In safety, you see about a 40 to 60% improvement almost immediately in repetitive motion type injuries or pain and strain type injuries. And then you tend to see productivity gains ranging anywhere from 80 to 90%. What we really envision is to really have the mechanics focus on the technology, maintaining and troubleshooting the areas that are going to be unique to the customer requirements. Systems, interiors, all that really cool stuff that keeps you healthy as an employee. You know, our workforce is the bread and butter of making this production system work. It is the talent, it's the innovation, it's the years of experience, it's the capability. Those are things that are very difficult to duplicate. And I couldn't be more proud of this production team. Ok, entonces también sistemas automatizados. Una vez que ya se tienen estos elementos principales, ahora sí se pueden pasar a elementos estructurales secundarios, por ejemplo, el compartimiento de carga y piso de cabina, que consiste en paneles, rigidizadores longitudinales, vigas laterales del piso y puntales verticales que reducen los momentos flectores en las vigas del piso, los rieles de asientos,
o seat tracks, siendo estos elementos y donde finalmente se van a posicionar los asientos, se van a ensamblar los asientos. Viene siendo la estructura básica, la viga para el área de compartimiento. Luego más acá tenemos el compartimiento, pero para el piso o directamente la cabina de pasajeros. Secciones transversales, por ejemplo, del B737, la versión clásica, o del A380, dependiendo del avión, su configuración o su propósito es que vamos a tener diferentes secciones transversales. Ahora, en el caso de los aviones militares, y esto es importante porque previamente vimos que en el proceso de estos aviones comerciales, lo que vienen siendo los anillos se van instalando también con el panel y al final los paneles se van a unir y también se van a unir los anillos. Bueno, en el caso de los aviones militares, lo habitual es que los frames o estas cuadernas se coloquen primero en el utillaje, como aquí se muestra. Aquí tenemos únicamente los anillos, asegurando la geometría global del fuselaje desde su estructura primaria. Y posteriormente los paneles con los stringers se van a instalar alrededor de esta estructura ya posicionada. Este enfoque encaja con las necesidades de producción de aeronaves de combate. Las geometrías, claramente en un avión militar, son más complejas, mayores curvaturas para reducir la fuerza de arrastre, mejorar la aerodinámica. Tolerancias locales deben ser extremadamente precisas y en zonas críticas como entradas de aire o secciones cercanas al armamento. De esta manera se permite un ajuste más fino y flexibilidad en el ensamble. Y también responde a la característica de que estos anillos, a diferencia de los que acabamos de ver de un avión comercial de fuselaje metálico, se fabrican o más no vienen directamente por un proceso de extrusión, sino que muchos de estos componentes de los anillos se fabrican mediante forja y es algo que estudiamos en su momento. Por ejemplo, en el F-35. Estos elementos se fabrican de forja, son integrales. Al final puede ser requerido algunas operaciones de maquinado, pero esto también explica la razón por la cual primero se posicionan en el utillaje y al final se ensambla con la piel, con el revestimiento y con los refuerzos longitudinales. Aquí se observa y de manera habitual con las operaciones de remachado. Bien, es la diferencia que vamos a encontrar aquí con los aviones militares. Por esta geometría tan compleja, por los mayores esfuerzos que tenemos de estos anillos que se fabrican de manera íntegra, se explica este proceso. Muy bien, vamos a pasar ahora a materiales compuestos, a fuselajes fabricados de materiales compuestos. Y nos vamos a ayudar de lo que viene siendo el B787, que es el que se muestra a la izquierda, y el A350. A pesar de que el fuselaje en ambas estructuras está fabricado básicamente el 90% de materiales compuestos, en el caso del B787 tiene la característica de que las secciones se fabrican de un único cilindro. Entonces aquí el fuselaje frontal es un único cilindro, no hay paneles individuales, todas las secciones es un único cilindro. Al final sí estas secciones se tienen que unir a estos cilindros. En el caso del A350 tiene secciones fabricadas de un único cilindro, como en la parte frontal, pero también hay otras secciones que sigue conservando esa arquitectura que acabamos de ver de los materiales metálicos, donde estas secciones a su vez se componen de 2 o 4 paneles. Por ejemplo, paneles de cada lado, un panel superior y un panel inferior. Bien, entonces es lo que vamos a ver, esas diferencias.
Primero con los stringers, aún sin curar, se laminan por AFP. Si recordamos en los procesos de materiales compuestos, el AFP viene siendo mediante fibras. En algunos casos también se pueden fabricar por obtrusión, se conforman y se colocan en los canales mecanizados de la herramienta INVAR. Las siguientes diapositivas sobre todo se enfocan al B787, a estos cilindros sin necesidad de paneles. Y aquí a lo que se refiere es de que estos stringers se van a colocar en una herramienta y en esa herramienta se va a realizar el laminado del revestimiento del skin. ¿Cómo sería esto? Bueno, se tienen los stringers. Estos stringers se van a posicionar en un mandril. El mandril es de material INVAR. Es un material 36% níquel y 64% hierro. Y ahorita vamos a ver la razón por la cual necesitamos este material. Pero básicamente es una aleación que tiene un coeficiente de expansión térmica extremadamente bajo, lo que significa que cambia muy poco de tamaño cuando se caliente en el autoclave. Esa es la razón, porque este mandril o este utillaje se va a colocar en el autoclave con todos los laminados del skin y del stringer que aquí ya lo estamos posicionando. Entonces, todas estas, esto que se indica longitudinalmente es donde se van a posicionar los stringers, que aún no están curados. Muy bien, entonces aquí podemos ver que el INVAR puede soportar temperaturas hasta 175, 180 grados Celsius, típicas del curado prepreg. Ahora, una vez que ya se tiene los stringers en este mandril internamente, por la parte externa, el mandril ahora va a comenzar a girar y un robot, mediante el proceso AFP, va a ir colocando las cintas de fibra en ángulos definidos de forma continua y precisa sobre toda la estructura cilíndrica. Ese giro coordinado con el movimiento del robot permite construir el revestimiento de materiales compuestos del B787 directamente sobre el mandril de forma exacta, logrando tolerancias muy ajustadas y un fuselaje íntegro, sin necesidad de paneles. Tenemos todo el cilindro. Podemos ver en este video cómo se va realizando el laminado en el fuselaje. Vamos a ver el video. Comienza a girar el mandril. El robot comienza a colocar las fibras. También se puede realizar por ATP. Recordemos que ATP es tape de cintas, pero el ATP se usa sobre todo en las alas. Aquí para el fuselaje se prefiere fibras. En este caso las fibras son prepreg, entonces no están curadas. Y lo mismo sucede con los stringers que están dentro. Por lo tanto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el cocurado. Se le llama cocurado porque simultáneamente se va a curar tanto el revestimiento como los stringers. En el cocurado se aplica temperatura 375 a 180 grados Celsius, presión externa de 6 a 7 bares. Algo característico de este proceso es que todo el mandril se va a colocar dentro del autoclave. Aquí el mandril ya tiene la forma
del fuselaje del cilindro. Internamente vienen los stringers. Y además otra característica muy importante es que no se usa adhesivo. Tradicionalmente en el cocurado, ¿qué es lo que se va a curar? Se va a curar tanto la resina del material compuesto, pero también se va a curar el adhesivo para tener la unión. En este caso no se usa adhesivo. La razón es de que la resina del prepreg, en ambos, tanto del revestimiento como del stringer, está diseñada para polimerizar químicamente en conjunto y es suficiente para tener una unión estructural completa, sin el adhesivo. Ok, entonces aquí va a entrar, se realiza el proceso de curación, se tiene la unión por esa resina diseñada, y una vez que sale, aquí lo tenemos. Por supuesto, inicialmente se tiene el cilindro completo, entonces se necesita operaciones secundarias. En este caso, corte a presión en un sistema que utiliza un chorro de agua a alta presión entre 50.000 y 90.000 psi, a veces mezclado con un abrasivo fino. ¿Por qué se usa chorro de agua y no un mecanizado convencional? Bueno, a diferencia de un mecanizado convencional, que como herramientas rotativas o láser, en este caso no se va a calentar el material compuesto, no produce zonas térmicamente afectadas, no hay delaminación, sabemos que el material compuesto es muy susceptible a la delaminación, sobre todo con herramientas de corte, y además no quema ni funde la resina. Las propiedades mecánicas se mantienen íntegras. Aquí podemos ver las puertas, las ventanas, los paneles de acceso se pueden cortar de manera sencilla, manteniendo la integridad o las propiedades mecánicas finales. Entonces, es un cocurado de nuevo, que ambos vienen con una prepreg. Al final, se tiene la instalación de los anillos o de las cuadernas. Esta es una diferencia importante comparado con los fuselajes metálicos de aviones comerciales, donde las cuadernas vienen directamente con el panel. En este caso no, en este caso es hasta el final también que estas estructuras se instalan. La razón de esto es de que las cuadernas pueden ser híbridas, metálicas o de materiales compuestos. Entonces sería muy complejo tener la unión en su forma integral directamente en este cilindro. Es hasta el final que ya se tienen los anillos. Y así es como se completa la sección de una parte del fuselaje del B787. Todas las demás secciones pasan por un proceso similar. Al final, ¿cómo se une? Operaciones de remachado y en algunas zonas también, aparte del remachado, adhesivos con la siguiente sección de materiales compuestos. En el caso del A350, algunas secciones son íntegras, como lo acabamos de ver, pero aquí lo que me quiero enfocar ahora son estas secciones que siguen requiriendo de varios paneles. Lo único que se hace es de que el molde, en vez de ser un mandril rotativo, aquí es fijo. Tenemos el proceso de laminado con fibras y al final se realiza el proceso de curado. Algo importante o una variación, una diferencia que tenemos en el A350 es de que en algunas secciones del A350 los stringers, aquí el A350 usa stringers Omega, que son los que se muestran, ya están precurados. Entonces, primero los stringers se van a fabricar de manera individual de materiales compuestos, se van a curar de manera individual y posteriormente se van a traer, se van a unir, se van a posicionar temporalmente con la piel, con el revestimiento. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? De que la piel, el revestimiento todavía no va a estar curado. Entonces, tenemos dos componentes principales. Tenemos los stringers que ya van a estar curados y tenemos la piel que no va a estar curada, viene con una prepreg. Por lo tanto, aquí para unirlos el proceso no es
un cocurado. A esto es lo que se le conoce un co-bonding. En el co-bonding sí vamos a necesitar un adhesivo entre ambos elementos y se van a curar en autoclave. Algo importante a tener en cuenta en este proceso es de que recordemos que el autoclave te genera temperatura y presión. Entonces, la presión se le va a aplicar a toda esta estructura, principalmente porque queremos curar el revestimiento, la piel. Recordemos que la piel no está curada, entonces necesita presión externa. El problema está de que por la geometría del stringer está hueco. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En la parte interna se le va a instalar, se le va a agregar una bolsa tubular. Esta bolsa se infla de tal manera que se va a ejercer una presión interna. Esta presión interna tiene la intención de contrarrestar la presión externa del autoclave. Así se asegura que el stringer, que ya viene curado, pero se va a aumentar ligeramente la temperatura, no colapse ni sufra daños al estar sometido a la presión del autoclave. Entonces, esa es una diferencia también importante de la 350. En algunas secciones así se hace, en otras secciones sí tenemos un cocurado, en donde tanto los stringers como el skin vienen de prepreg. Al final podemos ver, esta vendría siendo un panel de la sección del fuselaje. El panel es íntegro con lo que viene siendo el revestimiento y los stringers. Pero ¿qué es lo que falta? También faltan los anillos, las cuadernas. Eso se le agrega al final. Y bueno, finalmente, con los materiales compuestos se permite fuselajes de mayor complejidad. Este es un buen ejemplo. Les recomiendo que vean Boom Supersonic. Boom Supersonic es un prototipo. Bueno, fue un prototipo, ya se terminaron las pruebas, con el objetivo que en los próximos años se pueda fabricar un avión comercial de velocidades supersónicas. Entonces, este es un prototipo a escala que se fabricó para probar la nueva tecnología que se tiene en cuanto a un avión para velocidades supersónicas. Y aquí lo que se hizo, todo de materiales compuestos. La característica que tiene es que por velocidades supersónicas, mayores esfuerzos, las cuadernas o estos anillos tienen geometrías intrincadas. Entonces, primero se posicionan estas geometrías, estas cuadernas, en un utillaje, se unen y al final se incorpora el revestimiento o la piel. En este caso son dos partes, una izquierda y otra derecha, pero al final se unen por adhesivos, por operaciones de co-bonding. Co-bonding y o también de co-curado. Muy bien. Entonces, esto sería todo de en cuanto al fuselaje. Si tienen alguna duda, me comentan, me escriben y con gusto lo revisamos.